El mensaje más radical que ha habido en la historia de la humanidad fue el silencio de Jesucristo en la cruz. Eso es radicalidad, radicalismo, eso es verdadera anarquía, eso es verdadera oposición a la autoridad en curso. Hemos caído en un cristianismo de mentiras, de asalariados, ¿verdad? No solamente los famosos, sino los de la esquina, ¿verdad? Los hermanitos con humildad, ¿sí? Que comen huevito con tortillitas, ¿verdad? Shakes the biggest and queen works only occasionally. Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio, por Eduardo Tejeda. Esto es Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio por Eduardo Tejeda. This is Public Gospel, everything concerning, everything related to the Gospel, by Eduardo Tejeda. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar en el que te encuentres, ubicado geográficamente, territorialmente. Aquí, en este lugar, es precisamente la tarde. En 2 minutos van a ser las 14 horas, es decir, las 2 de la tarde. Mi nombre es Eduardo Tejeda y hago este material, este video, desde Salema, en Faro, Portugal, a unos 25 minutos de la ciudad más grande, que es Lagos, y otra más grande, que es Portimao. Las ciudades o pueblitos aledaños son muy pequeñitos, incluyendo la Salema en sí es muy pequeña, tiene alrededor de unos 200 habitantes permanentes y el resto son turistas y trabajadores, algunos que van de paso, algunos que llevan meses, algunos otros que llevan años radicando en esta zona. La población laboral en esta zona es variada, hay nepalíes, hay brasileños, hay portugueses, hay venezolanos, hay colombianos y un solo mexicano. Y ese soy yo. No hay otro mexicano en la zona de Salema. No que yo sepa. Mucha gente pregunta, ¿verdad?, ¿qué hace un mexicano en Portugal? Y no lo preguntan en mala forma, ¿no? Pero la respuesta natural, bueno, es, he venido a probar suerte, vengo de Arabia Saudita, después de tener una mala experiencia laboral, ya sabes, con cierta compañía desgraciada, ¿sí? Yo diría maldita, porque está maldecida, ¿sí? Llamada Advanced Taste, en la ciudad de Riyadh, en Arabia Saudita. Esa parte ya la he contado, ¿verdad? Y las confrontaciones que hubo verbalmente con algunos líderes y algunas figuras de autoridad de dicha empresa, incluyendo el CEO o el presidente de la compañía y un acérrimo rival cuyo nombre omito, pero era de nacionalidad indiana, que quería someter a todo el gremio laboral internacional, desde libaneses hasta mexicanos. ¿Por qué? Porque él decía. Afortunadamente me enteré que hace algunos 4 meses fue despedido. Y eso era ya de esperarse, pues durante el mes de abril y mayo de 2023, yo lo confronté verbalmente y por escrito, es decir, por correo electrónico, es decir, por mensajes de WhatsApp y cara a cara en su oficina. Si él fue despedido es porque una autoridad mayor lo quitó y yo colaboré, contribuí
poniendo mi granito de arena, informándole al presidente de la compañía la clase de calaña que era este canalla, sin vergüenza. Porque te voy a decir algo, hay una autoridad que es mayor que la del hombre, no importa si es gerente, subgerente, director, ¿sí? Pastor, líder espiritual, líder religioso. Hay una autoridad mayor y esa es la de Dios, el Creador. En el momento mucha gente se ríe, tiene la tendencia de burlarse, ¿verdad? Figuras de autoridad laboral, ¿sí? Civil, figuras de autoridad religiosa. Cuando les estás diciendo hay una autoridad mayor que tú, y esa es la divina, ¿sí? La quieren pasar por alto, tienden a reírse, tienden a reaccionar agresivamente, tienden a mofarse, a usar el sarcasmo como herramienta, ¿verdad? Pero cuando se cumple lo dicho, si viene de parte de Dios, ¿sí? Y es algo más que el celo, que la emoción, que el deseo propio de un hombre, escúchame, es solamente cuestión de horas, cuestión de segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años para que se cumpla. Sucede. Y recibí esas noticias, este indiano, ¿verdad? Este indio siendo destronado de esa compañía árabe, con mucho gusto, pero ¿qué crees? Ni aún así la gente que está sometida a esta empresa desgraciada en Arabia Saudita, ni aún así ha buscado un cambio, moverse. Es también de admirarse, ¿verdad?, el nivel de sujeción a la autoridad que tienen, y es también impresionante, ¿verdad?, la pereza, ¿sí?, el miedo que pueden tener de buscar una nueva oportunidad, como si esa empresa desgraciada fuera lo máximo. En fin, la historia de Arabia Saudita quedó en el pasado, pero se queda la experiencia, ¿sí?, personal, ministerial, espiritual, natural. Pues los grandes becerros de oro, figuras de autoridad, de liderazgo que quieren tomar una posición que no les corresponde, sobrepasan, ¿sí?, la esfera religiosa, la esfera espiritual. Es decir, no solamente están en la iglesia protestante evangélica, es decir, no solamente están en el catolicismo apostólico romano, no solamente están en el catolicismo ortodoxo, ruso, etíope, egipcio, copto, que es egipcio, griego, no solamente están en esas ramas, ¿verdad?, espirituales, también están, ¿sí?, en otras esferas como la política, como la milicia, ¿verdad?, como en la esfera de la fama, las artes, la cultura, la educación, todas las esferas que controla el reino de la oscuridad, es decir, Satanás. Aunque muchos nieguen su existencia, es evidente, ¿sí?, que hay un poder limitado, pero con amplitud, con impacto, con influencia en este mundo que no podemos percibir, que es el espiritual. Pues hay una élite, ¿verdad?, que controla todas las esferas, pero ellas le rinden y están sujetas a una autoridad que es la de Satanás. Esto es evidente, ¿sí?, es manifiesto, y andes donde andes, en Portugal, España, Medio Oriente, México, Estados Unidos, China, Brasil, la Antártida, Australia, Indonesia, Alemania, Holanda, el Reino Unido, Dinamarca, Groenlandia, Alaska, Japón, Corea, donde sea, incluyendo Nepal, hay obviamente tentáculos de este poder, ¿sí?, que está más allá de nuestras capacidades humanas, que transmuta, ¿sí?, la atención, la energía humana que emanamos nosotros algunas veces mediante el contacto de redes sociales, mediante la delegación de energía que podemos tener con la pornografía, con el sexo femenino, y el sexo femenino con el masculino, y transmutan todo eso en recursos. ¿Cómo lo hacen? Eso me gustaría saber, pero tiene una explicación espiritual seguramente. Lo convierten en recursos
humanos, financieros, físicos, tienen influencia, tienen alcance, ¿verdad? Tienen poder de manipulación, influencia, convencimiento, control mental a las masas, al consciente e inconsciente o subconsciente colectivo, en todo el mundo, en todas las lenguas. Y una de las ramas y uno de los tentáculos que controlan es la autoridad. Y digo que controlan limitadamente porque hay una autoridad superior que es la del Creador. Pero nadie puede negar que tienen poder. Pero cuando esa figura de autoridad, no solamente en los sistemas religiosos, sino en lo laboral o en la industria que yo trabajo, que es la hotelería, la gastronomía, la restauración, el turismo, ¿verdad? Cuando una autoridad así es confrontada, también puede venir del Creador. Pues hay becerros de oro, que se hacen en el sistema religioso, y hay becerros de oro que se hacen en distintas industrias. Cuando una figura de autoridad sobrepasa, ¿sí?, los límites que el Creador establece, seguramente en algún momento por misericordia divina, ¿sí?, de parte de la luz de el Creador, para hacerle un favor a la autoridad en turno, en personas, personajes o figuras, les es enviado un mensaje. No necesariamente verbal, no necesariamente religioso o espiritual. Se lo puede decir el padre, la madre, se lo puede decir la sociedad, se lo puede decir un anuncio, un letrero en la calle, se lo puede decir algún video en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok. Corrige esto. Porque si tú estás pensando que Dios habla únicamente a través de la Biblia o del sistema religioso, principalmente protestante, evangélico, ¿verdad? Estás bien equivocado. El Creador es ilimitado y sus recursos son ilimitados y nadie los puede limitar y nadie puede decir aquí habla Dios y aquí no, porque Él es el Creador. Y uno de sus principales atributos es la soberanía. Quiere decir que puede obrar con total autoridad y sin darle explicaciones al hombre, interviniendo en el curso de la historia de la humanidad, le parezca a quien le parezca, le agrade a quien le agrade, ¿sí?, simpatice con quien simpatice. Por algo, Jesús, ¿verdad?, en su caminar, principalmente en la tierra de Israel, en Medio Oriente, ¿verdad?, en esos años, decía, antes que tú, yo soy. Antes que Abraham, yo soy. Antes que todo, yo soy. No fue nada más una declaración metafísica cualquiera. Estaba diciendo que antes que cualquier cosa creada, ya era Él. Ya era Él. Por lógica, el ser humano tiene que tener conciencia de qué es la autoridad y sus límites establecidos, tanto en el sistema religioso como en las industrias gentiles, ¿verdad?, seculares, laborales principalmente. La autoridad, ¿verdad?, a veces es violada cuando el hombre empieza a actuar como Dios, es decir, poner y quitar a su antojo, manipulando, evadiendo toda corrección, está en camino de muerte. Y cuando ese camino de muerte atenta contra los planes superiores de el Creador en la tierra y en la historia de la humanidad, va a hacer correcciones. Ahora, estamos en un tiempo donde hay una generación llamada generación de cristal. Nada le parece, todo le duele, todo le ofende. Te digo esto porque hay veces que esa autoridad, respaldada por Dios, aun cuando no conoce de Dios, tiene cierta capacidad, ¿sí?, autoridad de corregir, hacer y deshacer. Esa le es otorgada de parte de Dios. Cuando una figura de autoridad, un jefe, un gerente, un director, la
personalidad que sea, con una batuta, con una facultad de autoridad, corrige, dictamina, ¿verdad? Reprende, regaña, altera, ¿sí? Mejora, está respaldado por Dios, sin importar su credo religioso. Escúchame. ¿Cuántas veces hemos escuchado evangélicos histéricos que trabajan en algún lugar y una de las figuras de autoridad, gerente, director, no sé, tiene simpatía por el diablo, ¿verdad? Como decían los Rolling Stones, sympathy for the devil. Y lo satanizan, aunque la persona, ¿verdad?, tenga o no una relación con Satanás o con el reino de las tinieblas, con el infierno mismo, cualquier principado infernal, escúchame bien, tiene una autoridad delegada por el Creador, te tienes que someter a ella. Si el gerente es santero, si el subgerente es santero, ¿verdad? Si el director es santero, igual tiene una autoridad delegada por el Creador. El hecho de que sea una autoridad, ¿verdad?, que no te agrade en cuanto a sus creencias religiosas, no significa que no tenga autoridad. Te tienes que someter, como las mismas escrituras hablan de ello, como Dios mismo habla de ello. En toda la Biblia, estamos en tiempos donde la autoridad a veces tiene que luchar con esta generación de cristal que no le parece nada. Y tendemos a romantizar, ¿verdad?, el abuso laboral, y tendemos a romantizar que la generación de cristal es intolerante y es la que más tolerancia predica en toda la historia de la humanidad. Se habla de inclusión, se habla de amor, se habla de aceptación, se habla de muchas cosas en este tiempo, en esta sociedad, en todo el mundo es lo mismo. Pero, irónicamente, es la generación que menos practica lo que predica. Por algo, la generación de antes resistía más, aunque también es una generación que ya se está yendo. Y ministerialmente, y esto va dirigido para los cristianos protestantes evangélicos, no existe nada. Y ustedes van a morir como la generación que murió en el desierto y no entró a la tierra prometida. Dios va a hacer maravillas con esa generación de cristal, pero la va a quebrantar. Oh, sí, porque hemos olvidado este vocabulario. Ahora ya todo el mundo cristiano, ¿verdad?, toda la esfera evangélica es solamente alabanzas de Hillsong United, ¿verdad? Y todo el mundo es solamente alabanzas de Marcos Brunet, y hemos mermado, reducido el cristianismo poderoso, ¿sí?, que predicó Jesús y sus apóstoles, ¿sí?, en esta tierra. Lo hemos mermado y ahora tenemos como referente de cristianismo a Marcos Brunet y Guillermo Maldonado, ¿verdad? Y Hillsong United, y ahora tenemos estos predicadores emergentes, ¿verdad?, que visten como payasos mientras dicen que no imites el mundo, ¿verdad? ¿Sí? Ellos usan sus barbas hipster, ellos usan sus gorras de Pokémon, ¿verdad?, que en realidad no tiene nada de malo, pero ellos critican al mundo, pero visten como el mundo, hablan como el mundo, ¿sí?, en su intento por ser radicales. Cuando el hombre ministerial pretende y cree que es espiritual, va a buscar herramientas y medios naturales que incongruentemente intentará usar para demostrar al mundo entero que es espiritual, pero su testimonio gritará que es natural. Pues tú sabes que el poder de Dios es espiritual, no hace diferencia si pones una lucecita aquí de neón, ¿verdad?, si te pones una playera de Pokémon, si dices groserías mientras predicas. Cuando el Espíritu de Dios está en una persona, escúchame, no necesita hacer ese comportamiento radical, ¿verdad?, para demostrar el poder de Dios. El mensaje más radical que ha habido en la historia de la humanidad fue el silencio de Jesucristo en la cruz. Eso es radicalidad.
radicalismo, eso es verdadera anarquía, eso es verdadera oposición a la autoridad en curso. Hemos caído en un cristianismo de mentiras, de asalariados, ¿verdad? No solamente los famosos, sino los de la esquina, ¿verdad? Los hermanitos con humildad, ¿sí? Que comen huevito con tortillitas, ¿verdad? Y en cada lugar tenemos ese referente de iglesia en este tiempo y es patético, escúchame. Es patético no por cómo visten, no porque comen o lo que comen, no por cómo viven, ¿sí? Sino porque ellos se autojustifican y dicen que están haciendo lo que tienen que hacer y se llaman Iglesia de Jesucristo y sabemos todos que son una bola de parásitos, ¿sí? Lombrices del cuerpo de Cristo, no hacen nada y se justifican, autojustifican diciendo que sí y usan este vocabulario de ministerio, de avivamiento, de poder de Dios, de restauración. Sus restauraciones son falsas, no restauran nada. Los matrimonios por los que oran, ¿sí? Vuelven después a estar peor que antes. Oran por sanidades y la gente se muere de enfermedad. Compran casas de cientos de miles de dólares o millones de pesos en pleno azote a la humanidad. Ya sabes de qué hablo. De esto que requirió inyecciones a toda la humanidad, que no puedo decir porque YouTube censura y te elimina el video por usar y hablar de todo eso que aconteció en 2020. Hemos llegado a este triste tiempo donde el cristianismo es un cero a la izquierda, es algo muerto. Ahora, claro que mucha gente dirá, ¿verdad?, que estoy hablando con altivez y presumiendo de algo. Yo no estoy presumiendo de nada. Actualmente llevo una vida tranquila en el sur de Portugal, una vida de hombre natural, en el cual como bien, a veces soy vegano, a veces no, ¿sí? Tengo una rutina de hombre natural, hago ejercicio, trabajo, hago oración, medito. Te digo esto no siendo ejemplo ministerial, pero tú tampoco lo eres. Y además este es mi ministerio y yo cuando quiero hablo en él. Nadie me puede parar, nadie puede detenerme. Oye, no grabes, no hables. ¿Por qué? Yo lo puedo hacer. Puedo grabar mi celular, puedo grabar con mi celular, puedo hablar y decir lo que yo crea cuando sea necesario, ¿verdad? Porque hasta este punto hay una libre expresión, ¿verdad?, en redes sociales que nadie puede detener. No soy ningún ejemplo ministerial, pero la prudencia, ¿sí?, la sabiduría, la congruencia, la elocuencia que beneficia, que bendice a este ministerio aquí y ahora es que yo no me autojustifico. No estoy llevando a cabo mi ministerio de manera desenvuelta y general, plena, pues Dios requiere de este ministerio divulgación de su evangelio en la vía pública, al nivel que estábamos hace 3, 4 años. Obviamente, en esta vasta tierra verde de Portugal, he comunicado este mensaje a algunas personas. Hace algunos días, básicamente como 3 o 4, estuve sentado en una playa que se llama Boca do Rio, conversando con una mujer de alrededor 70 años, 62 años, perdón. Y andaba acompañada con sus perritos y nos sentamos. Y Dios me hizo sentir esto, hacía yo. Él caminaba con la gente, él conversaba con la gente. Hemos llegado, y este ministerio está llegando a una madurez espiritual en el cual la comunicación del Evangelio de Jesucristo no solamente es con bocina en mano a las masas colectivas, como en Ciudad de México, y como lo he hecho en algunas partes de Portugal aquí, sino Dios está haciendo algo maravilloso actualmente, que es su divulgación, la de su mensaje, personalmente, con personas, así cara a cara,
de manera amigable, pues tiene su metodología, tiene su chiste, como decimos los mexicanos, tiene su forma de hacerse, no es tan sencillo, ¿verdad? Y el mensaje que se ha divulgado a través de los años del cristianismo evangélico protestante, histérico y deficiente, pues es hasta de disgusto, ¿no? Porque no tienen el Espíritu Santo en ellos, por lo tanto la palabra no tiene sal, no tiene favor, no tiene gracia, ¿sí? Y el cristiano promedio no tiene la capacidad de relacionarse, de desarrollarse socialmente para ser el mensaje y no solamente hablarlo. Hemos llegado a un cristianismo en este tiempo que es de zombies evangélicos, robots, y han perdido esa naturalidad que otorga el Espíritu de Dios y que tenían los apóstoles de Cristo y que manifestaba una gran influencia a las masas colectivas, pero porque eran hombres naturales, hombres libres, no naturales bíblicamente, sino eran hombres desenvueltos. Su espiritualidad era natural, no era fingida como la de los líderes evangélicos de este tiempo, no era actuada, era una unción real, latente, del verdadero Espíritu Santo y no del de mentira, que es el que tienen en su sistema religioso protestante, evangélico, histérico, de baja vibración, mediocre. Ese mismo espíritu fue el que tenían los fariseos, el sistema religioso en turno que crucificó a Jesucristo. El cristianismo de este tiempo es como el pueblo de Israel crucificando a Jesús. Han olvidado que Cristo los salvó como el Dios hebreo sacó a Israel de Egipto, haciéndolos caminar a través del Mar Rojo en seco, abriendo el mar con su poder. Eres igual que el pueblo judío, empedernido, histérico, que asesinó a Jesús. Medita, reflexiona en estas palabras, en esta verdad, ¿verdad? A mí me da por hablar de varios temas y está bien. Aquí en Portugal en este momento son las 2 de la tarde y 25 minutos. Es un clima cálido, agradable, ¿verdad? Vivo con paz, vivo bien en esta tierra verde, fértil, en este lugar. Dios me habló de esta tierra, diciéndome que iba a entrar en una tierra, según Deuteronomio 11, de la cual Él cuida todo el año, las 4 estaciones del año. Esta palabra, fíjate nada más, se cruzó. Y creo que eso es algo que hacen las tinieblas. Cuando Dios te da una palabra, las tinieblas siempre buscan distraerte de esa promesa y te quiere dar como una promesa superficial, no verdadera, no genuina, de la que te había dado Dios. Pues al mismo tiempo que Dios me decía en Deuteronomio 11 que iba a entrar en una tierra como esta, fértil, verde, que bebe la lluvia del agua, que los ojos de Dios está sobre ella todo el año, de principio a fin, a tiempo y destiempo, las 4 estaciones del año. El nombre de tierra en la cual siempre hay movimiento y prosperidad, las 4 estaciones del año, en forma de nombre de hotel, escúchame bien, de Medio Oriente, me contactó para una oferta de trabajo. Creí yo que era la lógica de Dios diciéndome, pues sí. Deuteronomio 11 dice que bebe el agua todo el año y que los ojos de Dios están sobre esta tierra todo el año. Entonces relacionaba yo esta palabra con el nombre literal de la marca de hotel, un hotelazo. Y decía yo, es así, Dios, es tu palabra cumpliéndose. Y resulta que hasta este día, a menos de que Dios diga lo contrario, no es así. Y esta es la tierra de la que hablaba Dios en Deuteronomio 11. Siempre que Dios da
la palabra, habrán fuerzas, ¿verdad?, ajenas a ti y sujetas a la autoridad de Dios. Escúchame, tinieblas, luz, todo está sujeto al Creador, que atentarán para confundirte, para que tú creas algo que no dijo Dios, o al menos desviarte, ¿verdad?, confundirte de lo que te había dicho Dios. Pero mientras tú conserves tu energía sexual, le ores a Dios en la noche antes de dormir y en la mañana al despertar, hagas un poco de meditación, te mantengas íntegro en justicia, conservando tu energía sexual, me refiero a tu simiente, ¿sí? El semen en específico, habrá claridad en tu mente, habrá discernimiento, habrá inteligencia, habrá prudencia, sabiduría para tomar decisiones correctas y escucharás, ¿sí?, la voz de Dios a través del Espíritu Santo, y además en tu corazón y en tu mente configurarán, ¿sí?, el correcto comportamiento de tu cuerpo físico, tomando tú las mejores decisiones. Haz esto y te va a ir bien, pero si no haces esto, probablemente habrá confusión, probablemente habrá preguntas y corres el riesgo de tomar la decisión incorrecta, en el momento incorrecto, en el lugar correcto, con las personas incorrectas. La importancia de la conservación de energía, ¿sí?, no solo sexual, sino permanecer en optimismo, en fe, ¿sí?, que aunque experimentes situaciones que están fuera de tu control, los hijos, la pareja, el trabajo, los afanes de la rutina, ¿verdad?, los dolores, las tristezas, las necesidades físicas, mentales, emocionales, espirituales, entiendas que hay cosas que no puedes controlar, disfrutarás el presente. Y al mismo tiempo Dios hace su obra en ti, pero Dios es tan bueno que, lejos de que permanezcamos en un afán por tratar de entender y controlar todo lo que Él dice y manifiesta, te relaja el sistema nervioso y te permite apreciar el presente, disfrutar el viaje, como se dice. Eso es un don de Dios, no del hombre. Y desde luego que el crédito, el honor, se lo doy verbalmente, espiritualmente, energéticamente, con todo mi ser, mi vibración, mi mente, mi pensamiento, mis emociones, por mi decisión, a Dios, en mi persona ahorita, mi amigo, mi Señor, mi Salvador, Jesucristo de Nazaret. Mi nombre es Eduardo Tejeda y desde Salema, en Portugal, es jueves 14 de marzo del 2024. Aquí son exactamente las 2:33, las 14:33 horas. Y esto es Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio, por Eduardo Tejeda. This is Public Gospel, everything concerning, everything related to the Gospel, by Eduardo Tejeda.